gente en el mundo está respirando, pero pocos viven realmente. Y el concepto de vivir es abstracto, pero siempre tiene los mismos matices: disfrutar, ser consciente, ser feliz, etc. Hay mucha gente que carece de esto, carecen de sentido o simplemente pasan por un mal momento que les impide disfrutar la vida de una forma libre. De eso es de lo que va a tratar este video. Quiero decirte cuáles son las razones por las que se puede vivir una vida lamentable, una vida miserable o una vida infeliz. Soy Dorantes y empezamos pues con este top 4 razones por las que tu vida es miserable. Razón número 1 por la que tu vida es miserable: vives en piloto automático. Mira, yo ya le tengo un video entero dedicado a este apartado, al piloto automático. Entonces, si quieres ir a verlo, puedes hacerlo. Pero si no, aquí te voy a decir rápidamente qué es. Vivir en piloto automático es cuando tú dejas de estar consciente de lo que haces, dejas de ser consciente de tu vida y por tanto dejas de tener presencia en las decisiones que tomas en el día a día. Es como si estuvieras vivo, pero sin estar vivo. O sea, no estás presente en lo que haces. Nada más vives y de repente, chinga, ya pasó un día, chinga, ya pasó una semana. O no te das cuenta de lo que hiciste o por qué tomaste X o Y decisiones. Esto es malo porque cuando tú vives en piloto automático estás viviendo con tus costumbres mentales, con tu programación cerebral. Entonces, si tu programación cerebral es mala, hay malos hábitos, malas costumbres y tienes inseguridades o complejos, entonces vas a vivir regido por eso. Y aparte, como no eres consciente de lo que estás haciendo y solo estás viviendo por vivir, estás bloqueando tu aprendizaje emocional, tu crecimiento personal. ¿Por qué? Porque no puedes ser consciente de lo que haces, no estás presente en lo que estás haciendo y no te puedes parar un momento a analizar qué es lo que está pasando. Si este es un problema que a ti te pasa, te recomiendo ampliamente el mindfulness, la meditación, y también otra muy importante es dejar, por ejemplo, el scrolling o dejar simplemente de ver redes sociales por un tiempo o regularlo bien, porque eso favorece mucho a que vivamos en piloto automático. Esta fue la razón número 1. Razón número 2, vamos. Razón número 2 por la que tu vida es lamentable e infeliz: te fijas demasiado en otros. Aquella persona que percibe de mala manera su mundo interno siempre tratará de ver el mundo de los demás para ponerlo a su nivel a como dé lugar. Yo 2023. Ok, cuando hablamos de fijarnos demasiado en otros, no me refiero solo a que stalkees a tu ex en Instagram. Me refiero a todo. Me refiero a compararte constantemente, a tener envidia de los demás, a criticar y, aunque a muchos les duela, a vivir demasiado del chisme. Verás, todos tenemos cierto nivel de autoestima y todos tenemos cierta autoimagen, y esto lo proyectamos hacia los demás. Cuando la autoestima es mala y cuando la autoimagen es mala, ¿cómo la proyectamos? Con envidia, con comparaciones y con críticas. Y eso es lo que pasa cuando las personas tienen escaso amor propio. Como ellos tienen tan baja su vara de valor, entonces ven a los demás que tienen una alta vara de valor y tienen que rebajarla para no sentir ese complejo de inferioridad. Y esto le puede pasar a cualquiera. Y si a ti te está pasando, no te sientas mal. Es algo que a muchos les pasa y es algo de lo que tú ya eres consciente y que ya puedes corregir y que vas a corregir. Lo que te recomiendo hacer para este punto es sencillo: cambia tu imagen y tu autoconcepto. Y digo que es sencillo nada más en palabras, no en la práctica. Ok, cuando hablamos de esto, te estoy diciendo que quites todas esas malas costumbres, que te des cuenta cuando envidias a los demás, cuando criticas a los demás sin razón. ¿Y de dónde viene esto? De una baja autoestima, de un escaso amor propio. ¿Quién te hizo creer que tenías ese escaso amor propio, ese escaso valor? Y entonces rebusca en tu mente, rebusca en tu inconsciente y cambia esto. Es primordial, porque si sigues con esa baja autoestima, la vas a reflejar así en todos los aspectos de tu vida y no queremos eso. Bueno, este fue el punto número 2. Razón número 3 por la que tu vida es miserable: ves el vaso medio vacío. Y te lo voy a poner así de fácil. Una persona que ve el vaso medio lleno se va a sentir afortunada porque se va a poder hidratar. Y una persona que lo ve medio vacío se va a sentir desafortunada porque no se va a poder hidratar como quiere. Mira, cuando tú estás constantemente quejándote por todo, cuando estás irritable y cuando te estresas fácilmente, es un sinónimo de que tu vida no tiene rumbo, de que tienes rencores guardados y de que, como quien dice, estás medio vacío. Hay que recordar que la mentalidad es importante. Y no quiero decirte que veas solo lo bueno y solo seas positivo y que quites lo malo de tu vida. No. Hay que tener un equilibrio entre ambas cosas.
Tanto lo bueno es importante como lo malo es importante, porque lo malo es indicador de algo y lo bueno es una razón para agradecer, ¿no? Lo que hay que hacer en estos casos es que nuestro estado de ánimo no dependa de lo malo, sino que dependa de lo bueno, y que nuestros esfuerzos y nuestra mentalidad se base en intentar mejorar lo malo que tenemos. Pero hay mucha gente que lo hace al revés, y entonces su estado de ánimo depende de lo malo de su vida, y sus esfuerzos y su mentalidad se basan en lo bueno que no tienen, que genera una sensación de vacío. Tranquilo, si esto es algo que te pasa, nos pasa mucho, nos ha pasado a muchos. Y si es algo que quieres cambiar, pues lo que yo te recomiendo es cambiar esa mentalidad, quitarte ese disco duro y ponerte otro. Que yo sé que se dice fácil, pero que no lo es. Pero tienes que empezar a trabajar en eso. Tienes que empezar a ver las cosas buenas que tiene la vida, empezar a ver esos pequeños placeres en los que a veces no te paras a fijarte. Y también tienes que empezar a cambiar ese autodiálogo que tienes. Porque a veces son las mismas palabras que salen de nuestra mente las que nos hacen estar de malas. Cosas como no sirvo para nada o el mundo está en mi contra. Tienes que empezar a cambiar esto y dejar de pensarlo. Pensar cosas más positivas o por lo menos cosas más objetivas y no tan subjetivas. Y este fue el punto número 2. 3. Y ya para terminar el video, la cuarta razón por la que tienes una vida miserable es que tienes malos hábitos. Ok, esto era algo que a lo mejor se veía venir, pero déjame te lo explico. Imagina que tu cuerpo, alma y mente se juntan y forman una empresa que se llama SER. Ok, ahora imagínate SER Corporation, ¿no? Es tu cuerpo, tu alma y tu mente. Cuando vamos al departamento de cuerpo, vemos que el cuerpo no hace ejercicio, no come bien y se duerme hasta tarde. Cuando vamos al departamento de alma, vemos que no hacen las cosas bien tampoco. Están todo el día tristes, nunca agradecen nada, están constantemente con egos y con orgullos. Y cuando vamos al departamento de mente, termina de valer madres. ¿Por qué? Porque el departamento de mentes no lee, no aprende y no estimula su aprendizaje constante. Imagínate que esa empresa se pone a trabajar y crean a un SER. ¿Cómo crees que va a funcionar SER Corporation en ese caso? Pues va a funcionar de la chingada. Y así es como hay que vernos como empresas. Es el caso literal aplicado a nuestro cuerpo. Si nosotros tenemos mala programación en nuestros días, si tenemos malos hábitos, si no tenemos algún tipo de rutina o algún tipo de estimulante que nos haga ser productivos, entonces vamos a ser infelices. Y no lo digo porque ser productivo te vaya a hacer feliz, pero lo digo porque tu bienestar emocional depende de que tú aprendas a controlar tu vida. Y en la mayoría de los casos los malos hábitos nos controlan a nosotros y no nosotros a ellos. Para este punto es obvia la recomendación que te voy a hacer. Y te voy a recomendar que si tienes malos hábitos y si SER Corporation y tu SER no funciona bien, entonces debes de cambiarlos por completo. Y no te voy a decir el típico de tienes que hacer una ducha fría, tienes que levantarte a las 5 de la mañana y tienes que, no sé qué otra cosa digan, ¿no? Correr, hacer ejercicio 1 hora al día. No, ok, tranquilo. Cuando hablamos de hábitos, cuando hablamos de programar días y cuando hablamos de estructurar tu vida, a cada persona le sirven cosas distintas. A mí me sirve, por ejemplo, limpiar mi cuarto antes de empezar a hacer cosas. A otra persona a lo mejor no, a otra persona le servirá salir a correr. A lo que me refiero con esto es que cuando tú intentes cambiar tus hábitos y cuando intentes estructurar mejor tu vida, lo hagas conforme a lo que quieras hacer y que lo hagas atendiéndote a las metas que tienes. O sea, que sea un sistema que funcione y para eso tienes que conocerte a ti mismo. Y ya hablando de hábitos, te recomiendo pues leer para que entiendas cómo funcionan los hábitos y cómo implementarlos. Y ya cuando tengas esto vas a estar del otro lado, compa, te lo aseguro. Bueno, este fue el punto 4. Y bueno, gente, este video ya ha llegado a su final, pero como siempre voy a hacer una despedida. Si tú te metiste a este video, supongo que es porque en algún momento te han pasado alguno de estos 4 puntos, porque en algún momento nos ha pasado a todos. Y si estás viviendo un mal momento en tu vida, lo único que te quiero decir no es de que, ay, estate feliz, o supéralo, o tú puedes. Eso ya lo sabemos de sobra. Lo que te quiero decir es que aproveches este mal momento. Este mal momento que estás viviendo, aunque tú no lo creas, va a ser algo que te va a hacer aprender muchísimo. Entonces, en vez de usar esa inercia negativa que llevas para sumirte en vicios o para sumirte en malas costumbres, utiliza esa inercia para elevarte. Como quien dice que sea que estás tensando el arco, ¿no?
que estás ahí preparando la flecha, que eres Arrow y que vas a soltar la flecha para lanzarte a la vida. Quiero que esa sea tu motivación, ¿no? Que muchas veces no nos motivamos cuando tenemos malas situaciones en la vida, nos vamos para abajo, decaemos, nos deprimimos, pero no, tú úsala como motivación, ponte una música motivadora, ponte Eye of the Tiger, la película de Rocky, y después ve y pártele su madre a tus malos hábitos y tus malas costumbres. Yo sé que tú puedes hacerlo, yo creo en ti, y tú también deberías de creer en ti. Bueno, ya, voy a terminar con este video. Soy Durantes y nos vemos para la próxima. Te la lava.